Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el Evangelio Eterno. Le quiero darle la bienvenida a todos los que se están sintonizando. Aquí les saluda el pastor y apóstol Aníbal Alonso, transmitiendo desde la ciudad de San Francisco, California, en las instalaciones de la Iglesia de Ministerios de Restauración El Alfarero, en donde pastoreamos, gracias a Dios, ya por alrededor de 19 años. Queremos invitarte a que si eres un nuevo miembro de los que se conectan, pues te suscribas y lo hagas de una manera oficial. Ahí selecciona la campanita para que puedas recibir futuros mensajes y notificaciones de lo que está pasando en nuestro canal. Bueno, hemos estado teniendo, gracias a Dios, una maravillosa respuesta del pueblo del Señor y agradecemos al Señor porque podemos llegar a sus vidas, a sus hogares a través de este canal de la iglesia. Hoy queremos abarcar un tema que es bastante interesante y de la cual hay muchos puntos de vista, criterios y diferentes pensamientos teológicos. Y en los previos podcasts a la cual hemos estado platicando, tuvimos los últimos dos, fueron unos podcasts cortos, pero que estuvimos respondiendo a una serie de preguntas que estuvimos recibiendo en el transcurso del mes. Y hoy tenemos, a consecuencia de eso, una cosa nos ha llevado a la otra. Entonces hoy queremos de alguna manera establecer algunas bases doctrinales del por qué hemos estado enseñando acerca de los planes de Dios, que los planes de Dios son perfectos, del propósito de Dios del hombre y de alguna manera de que hay una predeterminación y una preordenación o una, como usted le llama, una predestinación del propósito de Dios en nuestras vidas. Y para eso, pues, obviamente vamos a ir a la escritura, tenemos que tener bases bíblicas para lo que pues hablamos, y todo maestro o todo expositor de la palabra debería de tener bases bíblicas y no salirse de contexto, sino trataremos de apegarnos a la palabra y de estar en nuestro contexto bíblico para que usted pueda sentirse con esa confianza y pues poder aprender de la palabra del Señor cada vez que se conecta acá a este podcast que le hemos llamado Evangelio Eterno. Y desde cuando empezamos este podcast, aclaramos del por qué el tema Evangelio Eterno. Bueno, Evangelio, como usted sabe, significa buenas nuevas de salvación. Y eterno porque realmente fue un plan divino desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Evangelio eterno viene como tema a causa de un versículo bíblico que está en Apocalipsis, donde habla de que un ángel venía con un libro, con el rollo del Evangelio eterno. Así que cuando pensamos en ese detalle del Evangelio eterno, nos da la idea de que realmente esto no nació acá, sino que desde la eternidad pasada ya se había escrito el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder ir un poco más profundo al tema y entender las bases de la predestinación, debemos de entender de que nosotros venimos a ser espíritus preexistenciales, que la creación del humano, del hombre, no empieza aquí en la tierra, como lo vemos en Génesis capítulo 2, capítulo 1 con la creación de la raza humana, capítulo 2 con la creación de Adán y Eva. No empieza realmente la existencia de los seres vivos cuando nacen, sino hay una preexistencia en la eternidad pasada, donde nosotros hemos sido, somos y seremos espíritus. Somos en nuestra esencia original, somos espíritu. Y cuando venimos a la tierra, pues venimos a recibir una alma y un cuerpo, la cual el cuerpo regresará del polvo, al polvo vino, y del polvo vino y al polvo volverá. Y el alma pues tiene dos caminos que tomar, y el espíritu regresará a Dios quien lo dio.
Y aunque hay más información respecto a ese tema que lo hemos predicado en otras ocasiones. Entonces, también lo que quiero mencionar también es de que no espere que hoy en este podcast, aunque trataremos de abarcar lo más que podamos, es imposible establecerle la doctrina de la preexistencia de los espíritus y hablarle también de la predestinación y de la preordenación. Son tres temas que van de la mano. La preexistencia sería la base para comprender la predestinación. Y cuando entendemos la predestinación, pues eso nos lleva a la preordenación, que ya tiene que ver con aquellos hombres y mujeres que ya tienen un llamado específico al ministerio y vienen con una asignación completamente establecida desde la eternidad. Quisiera empezar hablando de la preexistencia de los espíritus, de que nosotros somos espíritus preexistenciales y que existíamos en una eternidad con Dios antes de nacer aquí en la tierra. Como usted sabe, Moisés, que escribió, fue un hombre extraordinario, escribió el Génesis, el Éxodo, Apocalipsis, Deuteronomio, el Pentateuco, que significa los 5 libros de la ley. También escribió varios salmos. Dentro de ellos escribió el Salmo 90. Interesante, ¿verdad? No sé si lo sabías. Pero en el Salmo 90, él expresa y tiene una revelación, como nos comparte más que todo una revelación respecto a su existencia como ser vivo, como ser espiritual. Quiero que sepa que él escribió Génesis. Y Génesis obviamente narra los albores de la humanidad, la reconstrucción del planeta Tierra, Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿cómo es que él sabía esta información cuando él nació muchísimos, cientos, siglos, muchos siglos, años después de estos sucesos? No sé si usted se ha preguntado eso, pero realmente él tenía revelaciones de parte de Dios. Él fue uno de los hombres que subió al monte de Dios, no precisamente al monte Sinaí, sino fue trasladado, fíjese que estando en el monte Sinaí, fue trasladado al monte de Dios y recibió las tablas de la ley, recibió mucha información y recibió entre tantas cosas la revelación de la creación y también la revelación de que él en alguna manera se había refugiado en Dios en estas batallas espirituales antes de que el mundo fuera creado. Salmos 90, si usted va a la escritura, Salmos 91 es la primera cita bíblica que habla donde Moisés se ve a sí mismo en esa preexistencia, él tiene esa revelación. Dios le abre a él el espíritu, el entendimiento de su espíritu para poder comprender este tema. Acá él ora a Dios y le dice, Señor, tú has sido refugio. Y en otras versiones dice, tú has sido mi refugio, tú has sido refugio, tú nos has sido. En pocas palabras, no solamente habla de él, sino también habla de otras personas que pues obviamente no aparecen aquí nombradas, pero él pluraliza la visión de que no solamente él estaba ahí, sino que habían otras personas, otros espíritus existenciales, y dice, tú nos has sido refugio, y habla acá de generación en generación. En otras versiones dice de eternidad en eternidad. El versículo 2 dice, y este es el contexto, por eso cuando usted va a un instituto bíblico, a una universidad cristiana, a un seminario, le enseñan a estudiar la palabra de acuerdo al contexto, porque las herejías vienen a causa de agarrar versículos fuera de contexto, ¿verdad? Sacamos un versículo, lo aislamos de lo que está alrededor y entonces generamos herejías o malas interpretaciones bíblicas. Pero cuando usted lee el versículo 1, el versículo 2, usted encuentra el contexto de cuándo, cómo y dónde donde el Señor les había sido un refugio a él. Y el versículo 2 lo dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Entonces aquí él está directamente diciendo,
antes de que la tierra fuera formada, el planeta Tierra y el mundo fuera creado, todo lo que es tiene que ver con la creación. Y antes que naciesen los montes, dice, desde el siglo hasta el siglo. Está hablando increíblemente de factores de línea de tiempo interminables. Dice, tú eres Dios. Entonces, está hablando de la eternidad de Dios como tal. Está hablando acá de donde él sabía que había tenido una relación con su padre y que en ese tiempo él había sido un refugio para Dios. Bueno, ahora, si analizamos un poquito más, le metemos más cabeza a esta expresión de Moisés, nos preguntaríamos, bueno, ¿para qué nos refugiamos? ¿Cuál es el propósito del buscar refugio? Bueno, yo hace muchísimos años, tenía 15 años cuando vine a este país, como muchos, me tocó cruzar la frontera y recuerdo que estando en Tijuana, México, con mi tío Luis, que fue el con el que yo emigré a este país, estábamos ahí sí que al intemperie, no teníamos dónde estar y buscamos un refugio. Buscamos refugio porque uno, no éramos homeless, no teníamos dónde estar y también estábamos en una ciudad llamada Tijuana, donde es una de las ciudades más peligrosas del mundo. En aquel tiempo estaba muy peor y estábamos de alguna manera protegiéndonos de todo lo malo que podía pasar en las calles. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra refugio es porque nos estamos guardando de algo, de alguien. Y esto habla, obviamente, hermanos, de que cuando él era un espíritu preexistencial y estaba en la eternidad pasada, obviamente hubieron acontecimientos en ese lapso de tiempo donde hubo necesidad que él y muchos más se refugiaran en el Señor. Esto habla de batallas espirituales, esto habla de guerras que existieron antes de la creación de los montes y dice, y antes de que formaras la tierra y el mundo, ya el Señor había sido su refugio. Entonces, este versículo, Salmo 91, es bastante claro. Si su mente usted le da permiso a su mente y a su espíritu de ir más allá de lo que probablemente su mentalidad o su doctrina lo ha encerrado, lo ha encapsulado, entenderá que el Señor había sido para Moisés su refugio desde antes que nacieran los montes y que se formase la tierra y el mundo. Y dice acá, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Está hablando de esa eternidad, no solamente pasada, antes de que se formara la tierra, sino después. Después de todo, el Señor seguirá siendo Dios, de siglo en siglo seguirá siendo Dios. Entonces, cuando vemos esto, entendemos claramente de que hubieron acontecimientos de batallas espirituales antes de que el mundo existiese, donde Moisés había estado refugiado en el Señor. Y no solamente él, sino otras personas o otros espíritus, porque dice, tú nos has sido nuestro refugio. Entonces, este tema entonces cuando Dios manda al hombre que en su espíritu preexistencial en la tierra, obviamente lo marca le pone eternidad en su corazón, porque su espíritu es eterno, porque existió anteriormente y es enviado a la tierra. Y dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y pusiste esa eternidad en el corazón. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta una vez más que hay eternidad en el espíritu del hombre. Eclesiastés 3:11 lo dice de esta manera, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Oiga, y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Igual, está hablando de un lapso de tiempo desde el principio hasta el fin. Está hablando de un principio eterno y de un final eterno, y que nosotros venimos y que Dios puso eternidad en nuestra vida. Por eso es de que aunque nosotros somos mortales, porque moriremos de alguna manera, pero Jesucristo vino a implantarnos una inmortalidad, porque aún mismo el apóstol Pablo dijo, los que están en Cristo ya no mueren, sino duermen. Y la expresión dormir es, bueno,
Obviamente nosotros saldremos de nuestro cuerpo, pero viviremos juntamente con Cristo por la eternidad. Amén. Entonces, en el libro de Job, es otra cita bíblica que me gustaría hablar con ustedes. En esa conversación y de alguna manera en esa discusión que Job tiene con Dios, donde, como usted sabe la historia de Job, Dios pone a prueba a Job, permite que Satanás pues toque su cuerpo, mate a muchos miembros de su familia, da esos permisos divinos para poder cumplir el propósito en Job. Y en esa plática que Job tiene con Dios en el capítulo 38, me llama la atención esta conversación y estas preguntas donde Dios le hace a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Y si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ellos su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y mire lo que dice el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, vea que existían criaturas espirituales antes o durante la fundación del mundo. Y este es el contexto. Ahora, algunos dirán: bueno, es que los hijos de Dios son los ángeles. Pero mire, Hebreos capítulo 1 habla y dice: porque a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Entonces, obviamente, la Biblia nos enseña que Hebreos capítulo 1 dice: porque a quién de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. Entonces, los ángeles son manifestados en la Biblia como estrellas, como príncipes, una vez más como ángeles, pero muy pocas veces la Biblia confirma el vocabulario de hijos a los ángeles. Sí aparecen unas que otras referencias, como los hijos de Dios descendieron y tomaron para sí las hijas de los hombres, y muchos enseñan que hablaban de ángeles caídos. Pero acá estamos hablando de hijos de Dios que, bueno, igual, si usted lo aplica como ángeles, igual son espíritus preexistenciales. Lo que queremos enseñarle a usted es de que tenemos suficiente base bíblica para saber y entender que las criaturas hechas por Dios fueron creadas desde la eternidad pasada, y que la existencia de los hombres no empieza desde que salimos del vientre de nuestra madre o cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, sino nosotros ya teníamos una relación con Dios, como lo tuvo Moisés, donde Dios fue su refugio, y estando en esa preexistencia, en nuestro espíritu, nosotros en nuestra relación con Dios, tomamos decisiones, fuimos enseñados por el Padre, según lo enseña Jesucristo, y basado a esa preexistencia y a lo que vivimos allá, a lo que pasamos allá, es de que venimos a tener acá misiones establecidas en la tierra, y hay diferentes grupos. Yo por lo menos he podido, según lo que he encontrado en la Biblia, no soy la máxima autoridad como maestro, soy realmente uno en miles de expositores de la palabra, y que humildemente lo poco que puedo aprender, pues lo trato de expresarlo acá con ustedes. Pero dentro de lo que he encontrado en la palabra de Dios, existen tres grupos de espíritus enviados a la tierra, que obviamente después vienen a formarse como seres humanos, como usted y como yo. Y son los Apocalipsis revela tres grupos, y también lo revela el apóstol Pablo en la carta de Romanos, también está en Corinto, pero empecemos con Apocalipsis. Apocalipsis habla cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, le dice: por cuanto eres tibio, por cuanto no fuiste ni tibio, por cuanto no fuiste ni caliente, ni tibio, ni frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y aquí puede haber usted tres tipos de personas. El que es tibio
el tibio yo en mi manera de enseñar lo pongo como aquella persona que viene a decidir acá, aquella persona que fue enseñada por el Padre y de alguna manera ni fue determinado con un propósito ya establecido como plan salvación, sino viene acá a la tierra como tibio y acá en su libre albedrío viene a decidir, ¿verdad? Sea el camino de la vida o el camino de la muerte, como Moisés se lo dice al pueblo de Israel cuando los confronta, les dice, bueno, aquí está el camino de la vida, aquí está el camino de la muerte, ustedes elijan el camino que van a tomar. Por otro lado está el caliente. El caliente representa al grupo de espíritus preexistenciales que son enviados a la tierra, ya obviamente enseñados por el Padre, pasaron los exámenes, fueron enseñados por Dios y entonces vienen acá realmente ya a establecer un propósito de parte de Dios, y cuando llega el tiempo de su salvación, el tiempo de reconocer a Dios o reconciliarse con Dios, pues su espíritu entra a ese plan profético que ya estaba predestinado. Y por último tenemos aquellas personas que ya son frías. El frío es lo que yo en mi vocabulario bíblico le llamo a los que son ya hijos de perdición, que lastimosamente siempre debe haber en una moneda dos caras, ¿no? Siempre debe de haber un propósito, y aquí entra Judas, que la Biblia le habla al hijo de perdición. Aquí entra el faraón, por ejemplo, que dice la Biblia, porque para esto te levanté, para mostrar mi gloria y mi poder para con mi pueblo. Y en varias ocasiones en el libro de Éxodo, el Señor le dice a Moisés, yo voy a endurecerle el corazón a Faraón. Entonces, todas las decisiones de alguna manera que Faraón tuvo, esa vida previa y cómo su vida se fue dando para llegar al punto de convertirse en ese personaje, todo lo fue planeado por Dios. Entonces, ahora algunas dirán, bueno, entonces Dios hace acepción de personas. Entonces Dios envía gente ya condenada, Dios envía gente que viene a decidir y Dios envía gente ya de alguna manera salvos. Pero entonces Dios es injusto porque no les da la oportunidad a todos. Lo que no comprenden es de que previamente atrás hubo una relación con Dios. Cuando ellos estaban en la eternidad pasada y ahí tuvieron relaciones, tratos que desconocemos, que de ahí se determinó la función que iban a tener aquí en la tierra. Ahora, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 4, encontramos desde el versículo 44 y 45 esa relación que hubo en nosotros como espíritus preexistenciales. Juan 6:44 dice, nadie viene a mí, fue la declaración de Jesús, perdone, nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Ahora, aquí está hablando claramente que los que hemos recibido a Jesús, los que hemos sido iluminados por el Evangelio, fue porque el Padre nos acercó a Jesús, si el Padre no le trajere. Ahora, ve al 45 y dice, porque los profetas está escrito, esto cuando hablaba de los profetas está escrito, fue que algo ya había estado previamente establecido, profetizado, y habla de los tiempos pasados como de los tiempos futuros. Dice, a todos los instruirá Dios. Y cuando dice a todos los instruirá, definitivamente todos los espíritus preexistenciales tuvieron la enseñanza, tuvieron el trato con Dios. Él es el Padre de los espíritus y por lo tanto todos tuvieron esa oportunidad. Pero de allí a que todos tuvieran la oportunidad de ser enseñados por Dios, no significa que todos hayan de alguna manera pasado a haber sido aprobados. Como usted sabe, el apóstol Pablo habla de que muchos son aprobados y otros serían reprobados. Entonces la vida, tanto preexistencial como aquí en la tierra, como hijos de Dios, estamos en un constante prueba de nuestra fe. Y estoy seguro que ya en la eternidad pasada también hubieron pruebas, fueron probadas tal vez de otra manera. Y todas estas cosas que desconocemos, pero que tenemos luz en la palabra, fueron las que determinaron el propósito o las asignaciones por la cual venimos aquí a la tierra. Hay gente que usted sabe y los conoce
que no le entra el evangelio por ningún lado. Se le predica, se le enseña, se le invita a la iglesia y tienen el corazón duro, no creen en Dios, son ateos completamente, injurian, maldicen a Dios, cambian su género completamente, tienen su conciencia cauterizada, completamente muerta. Son personas que no tienen vida espiritual y tomaron sus decisiones. Y usted puede decir, bueno, y entonces, es que es claro de que hay personas que vienen a ser, póngale Jesús, el apóstol Pablo menciona un versículo donde dice, porque hay usos, porque Dios creó los vasos y hay vasos honrosos y hay vasos útiles y otros de honra y otros de deshonra. Y dice, y los dos vasos los creó Dios. Y cuando habla de vasos, se refiere a personas, porque nosotros, el vaso es hecho del barro y nosotros somos barro en las manos del alfarero. Entonces es obvio de que desde que nacemos ya predeterminados y que nuestro libre albedrío es el camino que nosotros tomamos para llegar a ese destino. Por ejemplo, bueno, como le digo, hay muchas cosas que podemos hablar acá, pero vea, vamos a regresar aquí al 45, dice, en los profetas está escrito, todos los instruirá Dios, en efecto, dijo el Señor Jesús, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Entonces, Jesús está diciendo, si los únicos que vienen a mí, fue porque escucharon al Padre, fueron instruidos por el Padre y de alguna manera aceptaron lo que se vivió con el Padre y ahora vienen a mí y me reciben como Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí quiero acuñar Romanos 8, 29, 30, donde el apóstol Pablo habla y dice, porque a los que antes conoció. Entonces, cuando usted empieza a ver estos versículos, Salmos 91, Juan capítulo 6, 44, 45, Eclesiastés 3, 11, Job 38, ¿dónde estabas tú? Y después le empieza a hablar de la preexistencia y que, las estrellas del alba, las creaciones de Dios y los hijos de Dios le alababan cuando estaba formando el mundo. Entonces usted sabe desde ahí que las criaturas de Dios son preexistenciales, que no nacen cuando están en el mundo, cuando nacen en la tierra, sino desde antes de todo. Dios es Dios de la eternidad y así como hizo los ángeles, hizo arcángeles y serafines, también hizo espíritus humanos antes de la tierra. Y ahí es donde nosotros debemos entender que la predestinación tiene como fundamento una preexistencia y que lo que pasó en esa preexistencia y lo que vivimos aquí en la tierra es el resultado de la preexistencia. De lo contrario, usted diría, Dios es injusto. Aún el apóstol Pablo confronta a las personas que hablan y dicen es que Dios es injusto. ¿Acaso Dios sin culpa? Dijo el apóstol Pablo. ¿Acaso quién le va a decir a Dios por qué haces esto? Entonces es obvio que aún el mismo apóstol Pablo confronta a las personas que piensan que porque hay una predestinación Dios es injusto. Y Pablo lo discute y Pablo lo confronta y le dice de ninguna manera. Porque Él hace lo que Él quiere. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Salva a quien quiere salvar y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces, el versículo de Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Bueno, entonces, ¿cuándo los conoció? ¿Usted cree que está hablando de ya una persona aquí en la tierra? Entonces, si usted por primera vez conoce al Señor, ¿cómo aplicaría este versículo? Bueno, hermanos, tengamos sentido común. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo fue el antes? Explíqueme el antes. Si no hubiese una preexistencia pasada, de una eternidad pasada, ¿dónde mete usted a los que antes conoció? ¿Cuándo conoció antes a Pedro, a Pablo? ¿Cuándo los conoció? Si Jesús se le reveló a Pablo en una luz, cuando Jesús vino, se le reveló a los 12 discípulos y a todos los demás. Bueno, ¿cuándo fue el antes? Tuvo que haber habido un antes para que exista un después. A los que antes conoció, también los predestinó. Previo, antes, un destino. Se escribió algo antes en
en donde antes los conoció. La palabra conocer significa relación íntima, reconocimiento. Conoció es tuve interacción contigo. Fíjese que la palabra conoció en su raíz tiene que ver cuando uno tiene intimidad con alguien. Y en este caso no está hablando de intimidad sexual, está hablando de una intimidad de que hubo comunión. Y aquí usted entraría donde dice todos fueron enseñados por el Padre y el que escuchó y aprendió del Padre viene a mí. Entonces a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros como cristianos fuimos conocidos por el Padre, enseñados por el Padre, venimos, tomamos alma y cuerpo y a causa de una predestinación. Ahora, hay tres grupos, recuérdese, los fríos, están los calientes y están los tibios. Ahora, ahí es donde nosotros podemos posicionar serían nuestra respuesta a aquellas preguntas. Bueno, entonces hay gente que ya viene perdida, hay gente que no viene perdida, hay gente que se decide si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, eso depende de estos tres grupos de espíritus preexistenciales que son enviados a la tierra. Son tres grupos de razas humanas. Unos ya vienen salvos, otros vienen a ser salvos o a renunciar a la salvación. Otros ya vienen completamente perdidos. Unos vienen a ser vasos de honra, otros vienen a ser vasos de deshonra. Ya hay, imagínense que en la cruz está Cristo, Jesús, salvo. Está el perdido, el injuriador que estando en la cruz nunca reconoció, y está el que ya era malo, pero estando a la par de Jesús, entró en revelación de salvación, reconoció al Señor, porque le dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí otra vez ve tres grupos. Ve a Jesús que representa a aquellos que ya vienen a un propósito enviado. Viene el que no se salvó, el hijo de perdición, representado en el otro malhechor, y está el tercero, aquel que había vivido toda su vida perdida, pero que venía destinado a la salvación y se salvó porque reconoció, pero él tuvo que tomar su decisión. Por eso la predestinación no habla de salvo siempre salvo. La predestinación habla de que hay un plan para tu vida, pero que Dios a ti te da la opción de que tú decidas el camino que vas a tomar. Y al final Dios ya sabía el camino que ibas a tomar. Imagínese que usted va para Los Ángeles, California. No sé en qué parte del mundo esté. Pero usted pone, yo estoy en San Francisco, California, y voy para Los Ángeles, California, vacaciones con mi familia. Y ahora con la tecnología nosotros ponemos aquí, vamos a ir a Universal Studios, Hollywood. Y pongo acá en mi teléfono, Universal Studios, Hollywood. Y le tira el GPS en la ruta. Pero vea que hay rutas alternas. Acá por lo menos me va a tirar la más larga, la 1, por todo el Pacífico. 8 horas de camino. Me tira el 101, el 101 me mete al 1. Pero también me puede tirar el 5. Y por el 5 agarro y llego en 5 horas y media. Si me voy, solo hago un par de paradas para echar gas. En 5 horas y media estoy allá. O puede ser 6 horas. Pero imagínense que yo tomo en mi voluntad, en mi libre albedrío, decido mejor agarrar la ruta más larga y tomar decisiones, y en el camino se me poncha la llanta, en el camino discuto con mi esposa, hay problemas, nos para la policía porque voy manejando así. El destino ya está, ya sabemos que vamos para allá, pero en el transcurso de ese destino, basado a nuestras decisiones, será que lleguemos o no lleguemos. Ahí entra el grupo de los que vienen a decidir aquí a la tierra. Está el grupo de que sí va a llegar, pero basado a sus malas decisiones va a sufrir en el proceso. Otro ejemplo que le quiero poner un poco más bíblico. Recuérdese que la Biblia habla de que el pueblo de Israel iba a pasar por el desierto y se tardaron 40 años para cruzar el desierto para llegar a Canaán. Pero según los mapas de la cartografía, ellos pudieron haber cruzado el desierto en semanas, pero se tardaron 40 años.
Entonces, ¿qué tanto nosotros nos tardemos a nuestro propósito? ¿Qué tanto suframos? Está determinado por las decisiones personales que tomemos, y Dios no tiene nada que ver en esas, porque nos dio a nosotros el poder de decidir, pero obviamente Él en su soberanía ya había establecido un propósito y un destino a tu vida, y Él espera que tú te alinees a ese propósito. Entonces la predestinación no tiene que ver nada que ver con salvo siempre salvo, tiene que ver más allá de eso, tiene que ver con que comprendamos que hubieron cosas que pasaron en la eternidad pasada y que somos nosotros hoy acá, venimos a ser responsables de decisiones que tomamos, y obviamente muchos no tienen el acceso a esa memoria espiritual. Moisés sí la tuvo, pero imagínense, Moisés estuvo con Dios. Estuvo en el monte de Dios 2 veces. Ayunó 40 días y 40 noches. Estuvo en el monte de Dios. Hermanos, el Señor platicaba cara a cara con el Señor. Claro, su espíritu entró a conciencia de una vida preexistencial, y escribe el Salmo 91 y dice: tú habías sido mi refugio de generación en generación, antes que los montes fueran creados, antes que formara la tierra y el mundo. Por los siglos de los siglos tú eres Dios. Él entró a conciencia porque tenía una intimidad con Dios tan profunda que Dios le despertó la memoria preexistencial de su espíritu y conoció cuál había sido su situación. Para eso nosotros tenemos que tener una intimidad demasiado profunda con el Señor. Entonces acá empieza el propósito. Dice: a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice: y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y continúa y dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Vea que ahí está el proceso, las 5 etapas de la vida de aquella persona que acepta el destino que Dios le ha dado. Y hay personas que lo van a rechazar. ¿Por qué lo van a rechazar? Fueron cristianos, se apartaron y a veces mueren en pecado. ¿Por qué? Porque era de aquel grupo de personas, de los tibios enviados a la tierra, y que en su decisión iban a decidir o estar en el plan divino de la salvación, o decidir por el plan de la perdición. Ellos vinieron para decidir aquí en la tierra. Unos vinieron ya porque decidieron allá y fueron enviados a una asignación para que la gloria de Dios se manifestara, como Faraón, como Judas y como otros. Y en el tercer plano tenemos a aquellos que ya vinieron, pasaron, fueron enseñados por el Señor, fueron aprobados por el Señor, y aquí en la tierra se convierten en grandes siervos de Dios, en grandes ministros de Dios, destinados a salvar millones y millones de personas. Y está en claro, ahí está en la Biblia. Pero tenemos que abrir nuestro corazón y nuestro espíritu. Yo me despido de este podcast. Tenemos mucho más que hablar. Tengo muchas clases, muchas notas más. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a hacer en los siguientes podcasts. Que este episodio, que este programa de este día pueda ayudarlo a usted a entrar a ese propósito divino, a que comprenda que Dios tiene un plan para su vida y que su libre albedrío debería usted ponerlo al servicio de Dios, para que usted se alinee al propósito de Dios que Él tiene para usted. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la siguiente semana. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y te aviso que estamos ya saliendo a las 12 del mediodía, a hora del Pacífico, en lugar de las 6 de la mañana. Así que entra, por favor. Todos los sábados es donde salimos al aire. Y bueno, después de ahí se quedan las grabaciones ya en el sistema, en nuestro canal, para que tú puedas compartirlo. Te mando un fuerte abrazo. Aquí te saluda el pastor y el apóstol Aníbal Alonso. Y hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.